Cuando vamos al cine, nos dirigimos sabiendo qué película vamos a ver y sabiendo sobre todo el género de la misma. Y justamente vamos a estar hablando sobre esto, el género cinematográfico. ¿Cómo se origina? ¿Qué piensan diferentes críticos? Y además voy a desarrollar algunas características de ciertos géneros. Hoy presentamos Género para principiantes. Con respecto al género, existen muchas cosas en las cuales podemos definir como género. Por un lado está el género de las personas, el género musical, entre otros. Pero el género del cual vamos a estar hablando actualmente es el género cinematográfico. Podría decirse que no es un tema que hablen en grupos de amigos, grupos de personas, sobre este tema en específico. No es tan hablado. Pero sí sabemos de que si a alguien le decimos qué puede significar género, puede tener una idea de lo que puede significarse. Una idea que es mitad visual y mitad conceptual. Entre ellos, los géneros más conocidos podemos encontrar el western, que es el género de los vaqueros, la comedia, el género del terror, el género musical, y así infinitos géneros. Partiendo desde la base de lo que significa género, esto significa simplemente categoría. Sirve para poder categorizar distintas películas. En la época de antes, más o menos en 1900 en adelante, se empezó a designar todo esto para que el público pueda saber qué es lo que va a estar yendo a ir a ver al cine. Antes tengamos en cuenta que no existían lo que es un tráiler en sí y de alguna forma tenían que poder visualizar las personas sobre lo que es esto, sobre lo que estaban yendo a ver. Y es por eso que se empezaron a categorizar las películas. Porque no es lo mismo que una persona entra al cine, ve un cartel y voy a ver esta película, a ver qué linda, Frankenstein. Debe ser romántica. Y entras es una película medio de terror, ¿no? Un ejemplo. Porque además de todo, el género en sí es muy importante en la industria cinematográfica. Porque es el género quien va a definir cómo va a ser tanto el desarrollo de la película como lo que va a recibir la persona. Es decir, lo primero que se tiene que definir es el género. En base al género va a ser cómo se va a estar armando el texto de la película. También de eso va a depender la productividad, todo lo que tenga que ver con la producción, todo lo que se va a necesitar, toda la tecnología que se va a necesitar utilizar para esa película. El género es lo que maneja todo. Podría decirse que es como el núcleo. Y dentro del núcleo se van a ir abriendo distintas capas para poder armar esa película. Ahora bien, podría decirse, está bien, existe el género, lo pusieron un grupo de críticos, un grupo de directores, un grupo de cineastas. Y actualmente lo que yo voy a estar haciendo, voy a mencionar unos críticos teóricos, directores de cine de años atrás, de lo que para ellos significa género. Tenemos en primer lugar a Stephen Knight. Este hombre cita a otro crítico que se llama Tom Ryall en una de sus obras que escribió y dice lo siguiente, que la imagen primordial de la crítica de los géneros es el triángulo compuesto por el artista, película y público. Es decir, Stephen Knight comparte la idea de Tom Ryall diciendo que el género es como un triángulo, en el cual por un lado tenemos a los artistas, que esto incluye actores, directores, productores, guionistas, todo, para poder desarrollar la película, que es lo que está en el medio, que es el puente entre artista y público. Esto quiere decir que los artistas son quienes codifican un mensaje dentro de la película, y ese mensaje, que es la película, tiene que llegar al público. Para ellos tiene que haber quien cree el mensaje y quien lo reciba. Y tiene que haber un puente en donde se transporte ese mensaje, que es la película. Por otro lado tenemos a Thomas Schatz, que dice en un libro que él escribió que los géneros cinematográficos expresan la sensibilidad social y estética, no solo de los cineastas de Hollywood obviamente, sino también del público en general, sino también de los espectadores. Esto quiere decir, para que exista el género nos basamos en el público. Esto nos quiere decir
que el género se va a basar en lo que pase en la vida real, tanto en lo cultural como en lo cotidiano. El género se va a basar en lo que pase en el ambiente de Hollywood, tanto visual como estético, como viste cada uno. Obviamente que van a haber películas en las cuales no se van a basar en lo que pasa en la actualidad, porque se pueden basar en películas viejas, como lo son las películas de vaqueros, las películas de terror, como que no son cosas que pasan en la realidad. Pero sí, hablando del lenguaje, ciertas vestiduras, ciertas costumbres, ciertos rasgos que tienen dentro de esas películas, sí se basan en todo lo que lo que sucede en el medio. Por otro lado, tenemos a otro crítico o director de cine que se llama Dudley Andrew. Y él hace como una especie de equilibrio con respecto a lo que es el género. Dice que los géneros son como un equilibrio entre los espectadores con la ideología tecnológica y significativa del cine. Esto quiere decir que los géneros ejercen una función concreta, tanto en lo económico como en lo social, para poder hacer la producción de la película, que es lo que estuvimos hablando al principio. Porque también Dudley agrega de que el género va a ser tan importante que es lo que va a definir la tecnología como la economía global de lo que es el género en sí. Es por eso que él habla de un equilibrio que es el género. El género es lo que se encarga de equilibrar absolutamente todo. Eso es lo que ellos dicen con respecto al género. Simplemente, como bien empezamos diciendo, género son categorías. Sin tantas complicaciones, sin tantos estudios, son categorías para saber qué películas vamos a ir a ver al cine. Ahora bien, existe el género, pero también tenemos que ver quién lo define. Los críticos y los científicos del cine decían que para que exista un género tiene que haber un receptor, que es el público. Que las personas, los artistas que creaban la película, en cierto modo ellos planteaban lo que es un género y es el público quien terminaba de aprobarlo. En simples palabras, es el público quien creaba lo que es el género. Pero no es nada más alejado de la realidad de esto. Obviamente que quien puede llegar a definir lo que es un género es la misma industria cinematográfica. Hay muchos monstruos cinematográficos que son ellos quienes definen lo que es el género. Pero el público tiene su parte de importancia, ya que gracias a ellos podemos identificar si se entiende el mensaje dentro de ese género. Acá podemos ver en qué es importante, obviamente, los artistas y la industria cinematográfica, y en otros modos también es importante lo que es el público. El género podría armarse entre estas dos partes, pero quien define el género no es más que los monstruos cinematográficos. Ellos son quienes definen el género y a lo largo de los años se van creando características únicas que definen a cada género. Ya sea una película de terror no va a ser lo mismo que una película romántica. Cada una va a tener su propia característica que nos va a decir a nosotros qué es lo que significa, que de qué se trata, qué es lo que vamos a ir a ver, para qué vamos a ir a estar predispuestos para poder ir al cine y encarar eso. Resumiendo, esto de quién define el género, se podría decir que el género lo definen las industrias cinematográficas, pero es el público quien recibe ese mensaje. Con respecto a esto que venimos hablando, se dice, o decían los científicos cinematográficos, porque el género, hay muchos estudios cinematográficos, muchos estudios de críticos, mencionaban que los géneros, o ellos querían, que el género de una película sea 100% puro. Es decir, si yo voy a ver una película romántica, quiero que sea 100% romántica. Si yo quiero que sea una película dramática, quiero que sea 100% dramática. Pero es imposible hacer una película que sea 100% pura de un género. Esas películas van a tener una especie de hibridación que nos van a dar un poquitito de comedia, un poquitito de suspenso, un poquitito de policial, pero siempre va a haber un núcleo central, el cual me va a marcar a mí de lo que se trata de la película, del género de la película, de las características. Por eso es que no existe una película 100% de un género. Pero sí sabemos qué es lo que vamos a ir a ver, porque tienen esas características que nos dicen a nosotros de lo que vamos a ver, de lo que estamos yendo, porque hay ciertos géneros que son de preferencia de cada uno. Y ahora vamos a definir algunas características de ciertos géneros. En primer lugar tenemos el género musical. El género musical fue más o menos originado en 1931, pero no quiere decir que a partir de ese año fue que
se creó el género musical, no, ya existía. Se podría decir que el primer musical fue El Cantor de Jazz en 1927, y esto se originó junto con las películas denominadas sonoras, porque antes las películas eran mudas, en blanco y negro y mudas, pero después cuando se empezó a incorporar el sonido dentro de las películas, también se incorporó de la mano a esto los musicales. Que los musicales no eran más que películas traídas directamente de Broadway, que son las calles principales de los teatros más top de Estados Unidos, las hacían en formato de película. El año de mayor apogeo de estas películas fue entre 1929 y 1930. Pero luego de esa época, después de 1931 en adelante, fue donde empezó a decaer delimitadamente lo que es este género. Y a partir de 1931 es que se empezó a ponerle el nombre del género musical, que justamente es para que las personas puedan reconocer qué tipo de película es la que están proyectando. Porque era una película que no gustaba a las personas, no eran populares, y eso es lo que se llevó a ponerle ese nombre, musical. Primero se creó la película, en este caso. Después se llegó a crear el género, que es musical. Antes funcionaba muy distinto lo que eran las producciones de películas. Como dije al principio, que el núcleo siempre de todo es el género que delimita y define cómo va a ser una película, que es la producción, la tecnología. Bueno, en este caso es distinto, porque primero se hizo la película, ya que estaban experimentando, tuvo éxito, pero después al caer se le tuvo que poner una categoría para que las personas puedan saber qué no ir a ver al cine prácticamente. Los grandes monstruos de la industria, como por ejemplo Warner Brothers, decía que estas eran operetas completamente habladas, completamente cantadas y bailadas, como que las desprestigiaban. Lo mismo la Metro Golden Mayer, que decía prácticamente lo mismo, que eran operetas completamente cantadas, como que no había una historia, no había un desarrollo. Y antes las personas se guiaban mucho por lo que decían los críticos. Por otro lado tenemos el género del melodrama. Esto se originó ya desde los principios casi de los tiempos, en los cultos griegos al dios Dionisio, quien era el rey del vino y de la fiesta, del jolgorio. Ya desde ese entonces se hacían obras teatrales que en la época griega, les estoy hablando casi del principio de los tiempos, solamente actuaban hombres, y si había mujeres en la obra, los hombres hacían de esas mujeres. Así es como se originó el teatro en un principio, y desde ahí es donde ya empieza a venir directamente el melodrama. Pero el melodrama no es más que una subcategoría dentro de lo que es el drama. Y para eso, primero vamos a hacer una diferencia de lo que es drama y melodrama. El término drama abarca como un espacio más amplio de lo que es el melodrama. Es decir, se centra en una muestra del conflicto que tienen cada una de las personas socialmente hablando, con un problema y una solución real que se pueda encontrar en la vida real. En cambio, el melodrama lo que nos busca hacer es ir directamente a la herida, directamente a la sensibilidad de las personas. Y esto lo hacen exagerando las actuaciones de las personas, de la parte más sensible de lo que nosotros tenemos. Y lo que busca el melodrama es causar tristeza, seriedad y compasión. Busca conmover fácilmente al público, sin tanto esfuerzo. Y en simples palabras, logra esto exagerando cada uno de los aspectos sentimentales, tristes y dolorosos que corresponden a cada una de las personas. Uno de los melodramas por excelencia es Casablanca. Es una película que les recomiendo. Hace poco la vi y se las voy a resumir un poco. Casablanca es una película que se realizó en el año de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. En un principio esta película se creó como una película propagandista en contra de lo que son los nazis, obviamente. Y el contexto de la película justamente se centra en lo que es Casablanca, en una ciudad llamada Orán. Es decir, las personas se iban de Europa hasta Orán, y desde Orán, dentro de lo que es Casablanca, que es el lugar donde se desarrolla todo, buscaban irse a un avión hasta Lisboa, Portugal, y de Portugal se iban en barco a Estados Unidos, que era en ese entonces como la tierra prometida. Es decir, era sobre personas que inmigraban hacia otros países. Eso para que entendamos el contexto de cómo se originó esto, de dónde salió todo. Pero a lo largo de los años, esta película se convirtió en un ícono del melodrama. Y una curiosidad con respecto a esto es una película
que se creó dentro de lo que es Warner Brothers. Warner Brothers criticaba mucho esta película por el hecho del final que tiene, que dicen que es medio un final homosexual porque el protagonista, que se llama Rick, deja ir a su mujer amada en busca de ella, de poder lograr su felicidad, su libertad, y se quedó con un hombre él, pero en realidad es un policía que lo ayudó a poder liberar a esa mujer. Para mí no tiene ningún final, pero en ese entonces medio que las cabezas estaban muy cuadradas. Pero fue tanto el impacto de Casablanca y la descarez de Warner Brothers que actualmente, si ustedes se dan cuenta, cuando muestran el logo de Warner Brothers, que hay como una musiquita de un piano, esa musiquita de un piano es de una escena icónica de la película. Porque hay una escena que la mujer, que es la enamorada del protagonista, le pide a un músico de un bar que toque la canción favorita de ella. Y le dice, play Sam, play. Y él toca esa canción. Y el inicio de esa canción es como inicia la presentación siempre de Warner Brothers. Un dato de color. Todo comienza, la historia de este melodrama, en el bar de Rick. Rick es el protagonista de esta historia, en el cual se lo muestra como un hombre duro, frío, pero se nos muestra también que todo eso es como una coraza que él tiene, pero por dentro es un hombre bueno. Hay una escena en la cual una mujer húngara le va a pedir ayuda para que le pueda conseguir una visa, un visado para que se pueda ir ella y su esposo a Estados Unidos. Porque él tenía buenos contactos que podía conseguirte de visado para que vos te vayas. Es por eso que todos se centraban en Casablanca, para que puedan irse directamente a Estados Unidos, porque ahí es donde conseguías la oportunidad directa para poder irte. Esta mujer le explicó que no quería que sus hijos crezcan en un contexto de guerra, de maltrato, y que su esposo estaba apostando toda su plata para poder irse y conseguir una visa. Como Rick era quien manejaba todo ese bar, también se apostaba ahí dentro. Y él se fue hacia donde estaba el esposo de ella, pero previamente le había dicho, no es mi problema, no te voy a ayudar. Pero fuera de eso, se acercó al esposo de ella, de esta mujer, y le dice, jugá al 22, estaban jugando a la ruleta. Él lo mira, la mujer le asiente como sí, hacelo, pum, pone el 22, gana, jugá de nuevo, pum, gana. Ya sabía, le hizo señas también al hombre que giraba la ruleta, no me acuerdo cómo se llama, cómo se le dice a esas personas. Y gana mucha plata y eso le da la oportunidad para poder comprarse su visado e irse a la tierra prometida, Estados Unidos. En un momento aparece una mujer de nombre Ilsa, porque ella se había enterado que en ese lugar, en ese bar, se podría conseguir una visa para vos poder irte hacia cierta tierra recién nombrada. Pero ella no sabía que ese lugar estaba regentado por quien resultó ser el amor de ella, y es por el cual Rick tenía un poco de resentimiento hacia las mujeres. No podía enamorarse. Y no nos cuentan hasta más o menos la mitad de la película que nos enteramos que ella lo había abandonado a él. Resulta ser que ellos eran amantes años atrás en París y él la invita a ella a que se puedan ir a Estados Unidos, a ser libres, a recorrer el mundo. Justo cuando estaba por suceder eso, ella le deja una carta diciéndole que no van a poder tener una vida juntos, que le pide disculpas, pero aún así que la va a amar por toda la vida. Y no sabemos el por qué ella la abandonó de la nada. Y la aparece nuevamente en la vida de Rick. Obviamente Rick pone triste verla, con un hombre incluso, y no sabe el por qué volvió. Pero resulta ser que el esposo de esa mujer quiere buscar obviamente un visado para poder irse. Y él está tratando de luchar y conseguir sí o sí un visado para poder irse. Y él era parte de una especie de resistencia contra los opresores, contra los nazis opresores. La película avanza y ante la desesperación, Ilsa va una noche a encontrarse con Rick. Ella va al bar de Rick, ya estando cerrado, y le pide por favor que necesita un visado para poder irse con su esposo. Lo necesitaba sí o sí para poder irse. A tal punto en la desesperación de que ella le apunta con una pistola a él, diciéndole dame la visa. Y Rick, lejos de moverse un pelo, le dice, no te voy a dar nada. Dispárame si me quieres matar. No le dispara y al final se terminan besando, porque al final había amor entre ellos. Y es cuando nos enteramos del por qué la había abandonado. Al principio como le tomás bronca a ella por esto que lo abandonó de la nada. Pero lo que había sucedido es que el esposo, con el hombre con el cual aparece en el bar, es el verdadero esposo desde un principio, que lo conocía desde antes de que conozca a Rick.
Lo que pasa es que este hombre había ido a combatir a la guerra y estuvo en un campo de concentración prisionero. Y le habían dado la noticia a ella de que había muerto. Y ella, ante la depresión, completamente triste, no sabía para dónde ir, qué rumbo iba a tomar su vida. Hasta que la conoció a Rick y su vida cambió completamente, volvió a ser una mujer feliz. Hasta que se enteró de que su esposo estaba vivo. Y ella no lo podía dejar solo, porque estaba vivo pero estaba enfermo. Y ella se tuvo que quedar para cuidarlo. Rick todo esto no lo sabía, se enteró muchos años después. Luego de muchas idas y vueltas, policías de por medio, Rick le dice a Ilsa: te espero mañana en el aeropuerto a tal hora, y ahí te vas. Se encuentran, entra Ilsa, desesperada, diciendo: no le pude decir a mi esposo que no había avisado para él, no sé qué hacer. Rick le dice: no te preocupes. Entra el esposo de ella, y el esposo ya sospechaba de que entre ellos había algo. Y anteriormente, él le había preguntado a ella: ¿vos estás bien? ¿Pasó algo cuando yo no estaba? No pasa nada, mirá que no, está todo bien. Y ella le negaba completamente. Y él en un momento le dice a Rick: yo sé que vos con mi esposa se aman, y lo comprendo perfectamente. Como que el hombre estaba bastante centrado, era un hombre bueno. Luego de que llegaron al bar de Rick una noche, ahí es donde empieza como el clímax de la película. Vemos cómo aparece un policía amigo de Rick, en el cual Rick lo amenaza con una pistola, diciendo que llame al aeropuerto, porque iban a ir 2 personas para poder irse para Lisboa, para Portugal, y ahí se podían ir a Estados Unidos. El hombre desconcertado mira y llama a la comisaría y dice: sí, estamos yendo al aeropuerto, de que esto y que lo otro. Porque ocurre esta escena porque ya estaban ante una desesperación de que la policía estaba tras el hombre porque se enteran que parte de la resistencia. Bueno, estaban como contra las cuerdas y tenían que irse sí o sí. Llegan al aeropuerto con este policía amigo de Rick, obviamente medio secuestrado del policía porque lo estaban amenazando con una pistola, y logran irse en el avión, Ilsa y su esposo. Pero antes de subirse al avión, Ilsa le dice a Rick: ¿vos no venís con nosotros? No, yo no voy a ir con vos. Vos andá, vos tenés que estar con tu esposo, porque conmigo a largo plazo no voy a hacer lo mejor para vos. Y ahí es cuando se entera y se da cuenta Ilsa de quién debería enamorarse, de quién debería quedarse, y al final se termina quedando con su esposo original. A todo esto, antes de que el avión despegue, justo llegan las policías, que eran medios policías, medios nazis, medio aliados a los nazis. Pasa que cuando llegan, Rick le dispara, porque estaban por detener el avión, le iban a decir al piloto que pare el avión. Y Rick le dice: ¡pum! De acá no se mueve nadie. Le dispara, el amigo policía lo queda mirando, y ahí es cuando nos damos cuenta que el policía era también parte de la resistencia, de esa resistencia contra la lucha contra la Segunda Guerra Mundial. Y viene una escuadrilla de policías y dice: ¿qué pasó acá? Lo asesinaron los mismos de siempre, que era como el grupo supuesto de la resistencia. Vayan a buscarlo. Y termina la película en que la mujer se va con su esposo hacia la libertad y se queda Rick con el policía. Y el policía le dice: ¿sabes qué, Rick? Nosotros vamos a iniciar una hermosa amistad. Y terminan los dos que se van hacia el horizonte caminando juntos. Esa es la película de Casablanca a grandes rasgos. La película Casablanca estaba como escrita a contratiempo. Por lo general una película no se crea en orden cronológico. Es decir, puede empezarse la película contando desde el final, el principio, después en el medio, como que no hay un orden cronológico. En cambio, esta película sí se hizo en ese orden. Primero el inicio, después el medio, el conflicto y después el desenlace. Se hizo así porque el guión de la película se fue escribiendo a lo largo de toda la película. Y el final no sabían cómo realmente iba a ser. Los únicos que sabían eran el director, el guionista y el actor que hizo de Rick, ya que ese hombre era top de los actores de ese entonces. El nombre de ese actor se llama Humphrey Bogart. En ese entonces Humphrey Bogart era actor top número 1 de los actores. Y él sí sabía cómo iba a ser el final de la película. Pero esa película tuvo 2 finales. Y el final que quedó fue el que les conté. Es decir, el demás de los actores no sabían cómo iba a ser el fin de la película hasta que se llegó a esa escena final. Ni siquiera Ilsa sabía con quién se iba a quedar de los dos. Incluso ella le preguntaba al director a lo largo de la película: ¿yo a quién tengo que amar? ¿A Rick o a mi esposo? A Víctor, que se llamaba en la película. Y el director le decía: vos tenés que amar a quien a vos te parezca. Porque obviamente un actor se tiene que preparar, mentalizar
para poder armar ese personaje. Continuando con respecto a los géneros, vamos a hablar de un homogénero, y este género se llama cine noir, cine negro. En español, cine noir es en francés. Esto se originó por medio de un crítico francés que se llamó Nino Frank en el año de 1946. Esto se originó por una oleada de películas americanas que se estrenaron en Francia luego de una secuencia después de la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente en la Segunda Guerra Mundial no se hacían muchas películas, pero después de ese tiempo hubo una oleada gigante de películas que eran todas estas, cine noir, películas de cine negro. Y esta categoría, más que una categoría, muchos la denominan como un subgénero o incluso como un ambiente de la película, porque tiene ciertas características de esta película. Por ejemplo, suelen tener muchas sombras y luz, que ese juego de sombras y luces juegan con el bien y con el mal. Nunca se va a saber hasta el último momento quién es el bueno y quién es el malo de la película. Son películas que no tienen siempre final feliz, casi nunca tienen un final feliz como eran las películas americanas de ese entonces. Existe un personaje clave dentro de las películas que es la femme fatale, que es la mujer que seduce, enamora al protagonista y puede llevarlo incluso hasta la destrucción misma. Suele haber, para ayudar a ese ambiente, muchos cigarrillos, muchas personas fumando, porque el humo de ese cigarrillo da un clima especial y único lo que es el cine noir. Hay mucha violencia y mucha ambigüedad dentro de esto, ya que hay asesinatos y suelen ser más que nada policiales, por lo general, este tipo de películas. Suelen ocurrir en espacios urbanos, en donde encontramos callejones sin salidas, grandes edificios, muchas persecuciones de autos, lluvia. La lluvia es un elemento fundamental para este tipo de películas. Una de las películas que recomiendo para ver es una película en blanco y negro que está en YouTube de 1955, se llama Las Diabólicas, que son dos mujeres que se ven siempre afectadas por un hombre en común y hacen un plan para poder asesinar a ese hombre, pero después hay un giro en la trama que hace que nada sea lo que parece. Por último, vamos a hablar sobre el género del western. El género del western son las películas de vaqueros. Y esto más o menos están situadas, esas películas, el contexto de la película, en la Guerra Civil de Estados Unidos, más o menos en 1860 hasta 1880 más o menos. Ese es el contexto siempre de las películas. Las características tenemos los típico vestuario de vaqueros, que es chalequito, funda con pistola, el gorro. Suelen haber muchos planos detalle, mostrando las armas, los ojos, muchos planos lentos, silenciosos. El escenario siempre suelen ser en lugares desérticos, en donde vemos el horizonte a lo lejos, todo vacío. Suelen ser en el medio de la nada, en donde hay cabañas. Suele haber el típico bar de los vaqueros, bancos, ladrones. Y dos de los actores por excelencia de las películas western son, en primer lugar, tenemos a John Wayne, que es el actor de vaqueros, de western, por excelencia, número uno de su momento. Estoy hablando de los años 1900 en sus principios. Y otro es el actor llamado Clint Eastwood, que para los que no conocen, Clint Eastwood es quien hace del manager o entrenador, que la película se llama Baby Million Dollar, que es Golpe del Destino. El que hace del entrenador de la chica es Clint Eastwood, que en su momento era joven y siempre hacía papeles de vaquero. Hasta acá con respecto a todo lo que es el género. Espero le haya resultado útil, o no, les haya resultado de bendición para sus oídos. Y si ustedes quieren escuchar más capítulos todavía, lo pueden hacer. Y si quieren compartir esto, compártanlo. Así somos más almas escuchando este hermoso podcast. La semana que viene vamos a tener un capítulo especial, así que no se lo pierdan, porque siempre que nos presentemos en este momento de encuentro, vamos a hablar todo según mi punto de vista. Hasta la próxima.